Tenemos acá el eje anterior que vamos a reemplazarlo por este eje nuevo. Sin embargo, nos encontramos con un inconveniente frecuente, que en este caso el eje nuevo es mucho más grande que el eje anterior. Frente a esta situación podemos tener dos maneras de solucionar el inconveniente. La primera opción sería usar arandelas o espaciadores laterales, y de esa manera llenamos el espacio adicional que tiene el eje más grande. Ahora, esa es una forma correcta, es una forma adecuada de poder solucionar el problema de un eje largo. Normalmente los ejes Button te traen 1, 2 o 3 espaciadores según la necesidad de cada modelo de bicicleta. Y la segunda opción sería muy sencilla, simplemente retirar el espaciador de plástico central del eje viejo y usarlo con las tapas del eje nuevo. De esa manera vamos a conseguir tener el tamaño adecuado para nuestra bicicleta de ruta, ya que este eje viejo, este eje usado, trabajó muy bien y no necesitó ningún tipo de espaciador o arandela lateral, así que es el tamaño adecuado. Usando simplemente el espaciador central de plástico, convertimos a nuestro eje nuevo en el eje adecuado para esta bicicleta de ruta. Entonces tienes siempre esas dos opciones de poder establecer una solución cuando tienes un eje grande y quizás no deseas usar los espaciadores o arandelas laterales. En todo caso, siempre tienes esa opción de las arandelas, ya que no es que esté mal, simplemente puede crear algunos inconvenientes, como por ejemplo podría alterar la distancia de las bielas o del plato con relación al cuadro. Y si es que la distancia es muy marcada del plato con el cuadro, podría afectar al tema del movimiento de la cadena. Entonces la segunda opción vendría a ser una de las ideales para resolver el problema del eje grande. Muy bien, entonces una vez que hemos resuelto este inconveniente, nos fijamos en el sentido de rotación de las tapas para poder ubicarlo al lado que corresponde, ya que las tapas no se pueden colocar de manera indistinta en cada lado. Tienen su sentido de orientación, tienen su lado derecho e izquierdo. En algunos casos está identificado por la letra R y L o por la flecha que te indica el sentido de ajuste. Una vez que identificas qué tapa corresponde al lado de la biela o del plato, se ajusta con la mano y luego se remata con la llave. Normalmente esta llave nos permite ajustar varios modelos de ejes, pero vas a encontrar excepciones en las cuales no necesariamente la llave que tengas te permite ajustar cualquier modelo de eje, ya que puede haber algunas variaciones. Una vez que hemos dado el ajuste suficiente a cada tapa, ya tendremos listo para instalar nuestro plato. La instalación es súper sencilla, solo hay que insertar el tubo del plato, colocar la biela del otro lado, ajustar la tapa. Una vez que le hemos dado el ajuste suficiente, ajustamos los tornillos y ya estaría listo instalado nuestro plato de esta manera y también resuelto el problema del eje grande. Muchas gracias.